¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple asiento en un avión podría desencadenar una tormenta mundial? Imagina a una niña de apenas 12 años, nerviosa pero emocionada, tomando su primer vuelo internacional en primera clase. Todo parecía un sueño, los asientos de cuero, la alfombra impecable, la sensación de pertenecer a un lugar especial. Pero en cuestión de minutos, ese sueño se transformó en una pesadilla. Un gesto de duda, una mirada cargada de prejuicio, y de repente la voz de una azafata pide a la policía del aeropuerto en voz alta: posible fraude en primera clase. Menor a bordo. Lo que nadie sabía era que esa niña no estaba sola. Su madre no solo podía detener un avión, podía detener a toda la aerolínea. Y en menos de una hora, el mundo entero lo descubriría. Si crees que una historia puede cambiar un sistema entero, quédate hasta el final. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje donde el silencio de una niña movió al mundo. El murmullo constante del aeropuerto de Ginebra parecía un océano lejano, un oleaje de voces, pasos y anuncios metálicos que se mezclaban en un ruido blanco imposible de ignorar. Para Elisa Monroe, de 12 años, aquel día no era uno más. Era el inicio de algo grande, casi un rito secreto del que solo ella y su madre sabían el verdadero significado. Caminaba por el pasillo con su pequeño bolso de cuero colgado del hombro, el mismo que su madre le había regalado al obtener la beca de violín. El material crujía suavemente con cada movimiento, como si guardara dentro el eco de aquel logro. En su bolsillo, doblada con extremo cuidado, llevaba la tarjeta de embarque que la acreditaba como pasajera de primera clase. No era un simple papel, era la llave hacia un mundo que hasta entonces solo había imaginado en fotografías o películas. Al llegar a la puerta de embarque, la niña ensayó una sonrisa nerviosa. Su madre le había repetido varias veces: mira a los ojos, habla con claridad y nunca olvides dar las gracias. Había practicado esas frases frente al espejo de su habitación, ajustando la entonación, la postura, incluso el modo en que debía sostener su pasaporte. Quería demostrar que podía hacerlo sola, que era digna de esa confianza. Cuando entregó el documento al agente de la puerta, sus dedos temblaban apenas, pero su voz sonó firme al pronunciar su nombre. La mujer apenas levantó la vista, selló el pase y la dejó pasar. En ese instante, Elisa sintió un estallido de triunfo silencioso en el pecho. Había superado el primer obstáculo. El pasillo metálico que conectaba la terminal con el avión parecía interminable. Cada paso resonaba bajo sus zapatos de charol pulidos, y por un momento se permitió imaginar que caminaba sobre una pasarela iluminada. El aire olía a combustible mezclado con el perfume de la moqueta recién aspirada. El corazón le latía con fuerza, primera vez viajando sola, primer vuelo internacional y además en primera clase. No podía ser más perfecto. Al llegar a la puerta del avión, una azafata alta y perfectamente peinada la recibió. Elisa sonrió, esperando un gesto amable a cambio, pero solo obtuvo una mirada fría que la recorrió de arriba a abajo como si evaluara cada detalle de su aspecto. Esa falta de calidez fue un primer pinchazo en el globo de su ilusión, pero decidió ignorarlo. «Buenos días», murmuró con educación. La mujer asintió apenas y le indicó el camino. Elisa avanzó por el pasillo alfombrado con el mismo cuidado con el que alguien camina dentro de una catedral. Cada asiento parecía un trono, amplio, revestido en cuero oscuro, con pantallas brillantes y mesas se desplegaban como artefactos futuristas. El aire allí tenía un aroma distinto, una mezcla de café recién molido y limpieza esterilizada. En la fila 1, justo al frente, la esperaba su asiento, 1. Lo contempló un instante antes de sentarse, como quien observa un escenario soñado. Depositó su bolso con cuidado en el suelo, acomodó el cinturón y respiró hondo. Por un segundo se sintió dueña del mundo. La sonrisa le brotó sola, ingenua y llena de emoción. No había tenido tiempo de saborear esa sensación cuando una sombra se interpuso en su campo de visión. La misma azafata de la entrada, con el ceño levemente fruncido, se inclinó hacia ella. «¿Estás perdida, cariño?», preguntó en un tono que parecía amable, pero llevaba oculto un filo de sospecha. Elisa parpadeó, confundida. «No, señora», respondió con voz temblorosa. «Este es mi asiento». Señaló el pase de a bordo sobre la mesita plegable, como si aquel rectángulo de papel pudiera defenderla en la duda que se abría paso en la mirada de la mujer. La azafata tomó el documento con brusquedad, lo levantó a contraluz y lo examinó con la atención de quien revisa un billete falso. «¿Quién compró este boleto?», preguntó con frialdad. «Mi mamá», dijo Elisa, tragando saliva.
Lo reservó con nuestra cuenta familiar. Es un regalo de cumpleaños. El ceño de la mujer se endureció aún más. Los boletos de primera clase no son juguetes, jovencita. ¿Estás segura de que no pertenece a otra persona? La niña sintió con la cabeza, notando como un calor incómodo le subía por las mejillas. «Es mío», susurró. «Tengo mi identificación si quiere verla». La mujer retrocedió medio paso, pero no para darle espacio. «Puedes quedarte aquí hasta que llegue la policía del aeropuerto», dijo con voz cortante. No talks nada. Elisa sintió que el mundo se le derrumbaba. ¿Policía? ¿Qué había hecho mal? El estómago se le encogió y las manos comenzaron a temblarle. Bajó la vista y con dedos torpes sacó su teléfono del bolsillo. Escribió rápido: «Mamá, dicen que no pertenezco aquí». Llamaron a la policía. «Estoy asustada». «Por favor, ven». Al presionar enviar, sintió que el mensaje era como un grito ahogado lanzado a través de la distancia. Alrededor el ambiente cambió. El hombre en el asiento 1B retiró su laptop con un gesto nervioso, como si temiera estar demasiado cerca. Una mujer 2 filas atrás levantó las cejas con desaprobación y alguien más se inclinó discretamente para observar la escena. En cuestión de segundos, Elisa dejó de ser una pasajera. Se había convertido en un espectáculo, en el centro de un juicio silencioso en el que todos opinaban sin conocer nada de ella. El asiento que antes parecía un trono, ahora era una jaula. Quiso hundirse en él, desaparecer, volverse invisible. El anuncio por el sistema interno no tardó en llegar. La voz de la azafata resonó con fuerza, clara, sin intención de disimular. Policía del aeropuerto a la puerta de embarque. Primera clase, asiento 1A. Menor Bordeaux. Posible abordaje fraudulento. El eco de esas palabras recorrió la cabina como un cuchillo. Elisa sintió que todos los ojos la atravesaban. Se mordió los labios, intentando contener las lágrimas. Fraudulento. Ella había seguido cada instrucción al pie de la letra, había practicado, había sido educada. Nada de eso importaba ahora. Mientras tanto, a cientos de metros de distancia, en una sala de reuniones acristalada dentro del mismo aeropuerto, la madre de Elisa, la doctora Evelyn Monroe, estaba sentada frente a una mesa de ejecutivos de la FAA y reguladores europeos. Hablaban de métricas de seguridad, de protocolos veraniegos, de cifras impersonales que apenas necesitaban su atención. Pero algo en su interior se agitó cuando su teléfono, colocado boca abajo sobre la mesa, vibró y se iluminó. No era un sonido lo que la alertó, sino un instinto. Evelyn giró el dispositivo con calma y leyó el mensaje de su hija. El aire en la sala se volvió pesado de inmediato, como si la temperatura hubiese descendido varios grados. Se levantó sin prisa, doblando su tableta con un gesto preciso. «Caballeros, tendrán que disculparme», dijo con voz serena, casi gélida. «¿Ocurre algo, doctora Monroe?», preguntó uno de los líderes de la FAA. Ella los miró con unos ojos que brillaban como vidrio. «Sí», respondió guardando el teléfono en el bolsillo de su blazer. «Algo muy grave. Y alguien acaba de cometer un error de $1.200 millones. Nadie replicó. Nadie se atrevió a hacerlo. Sabían exactamente quién era esa mujer y de qué era capaz. De regreso en la cabina, Elisa mantenía las manos juntas sobre su regazo, como si esa postura le diera un mínimo control en medio del caos. El oficial de seguridad ya esperaba en el pasillo, listo para intervenir. Los pasajeros murmuraban, algunos indignados, otros entretenidos. La azafata, erguida junto a la puerta, mostraba en su rostro una mezcla de satisfacción y autosuficiencia, convencida de haber actuado correctamente. Elisa cerró los ojos un instante. Quiso recordar el sonido del violín, los ensayos que le habían dado tanta alegría, pero el zumbido de voces ajenas la devolvió a la realidad, recordándole que en ese instante, para todos, no era una estudiante aplicada ni una hija orgullosa. Era simplemente una sospecha. Lo que nadie en ese avión sabía era que Evelyn Monroe no era una madre cualquiera. Mientras salía de la sala de reuniones, ya había activado un protocolo desde su aplicación segura. Un par de pulsaciones fueron suficientes para localizar el vuelo 349 Skynova y marcarlo bajo revisión de emergencia. En menos de 3 minutos, 27 aeropuertos internacionales recibieron la notificación Flight 349. Ethics violation reported. Investigative hold issued. Todo un sistema empezó a detenerse como engranajes que se traban a la vez. La calma de Evelyn era engañosa. En su silencio se escondía un poder que podía congelar aerolíneas enteras.
Dentro de la cabina, Elisa seguía inmóvil, con los dedos entrelazados, sin saber que a esa misma hora su madre estaba desatando una tormenta que obligaría a detener el vuelo. El oficial miraba el reloj esperando instrucciones. La azafata cruzaba los brazos, convencida de que había hecho lo correcto. Y los pasajeros, cada uno en su pequeño mundo, no podían evitar observar. Unos con morbo, otros con lástima. La niña de primera clase ya no era una pasajera, era una grieta en el sistema. La sala de juntas quedó atrás como un recuerdo distante cuando Evelyn Monroe salió al pasillo con paso firme. El aire acondicionado del aeropuerto soplaba con indiferencia, pero a ella le parecía sentir un calor denso que subía desde el estómago hasta la garganta. Su hija la había llamado con una sola palabra, mamá. No era un título cualquiera, era la cuerda invisible que podía mover montañas. Al caminar hacia la salida, marcó un número en su teléfono, una línea segura que conectaba directamente con la consola de cumplimiento internacional. Su voz baja y precisa bastó para activar una alerta. Vuelo 349, revisión inmediata, categoría ética. En segundos, un enjambre de pantallas encendió luces rojas a kilómetros de distancia. El chofer ya esperaba en la entrada lateral. Apenas verla, abrió la puerta del automóvil sin decir palabra. Evelyn se acomodó en el asiento trasero, encendió otra terminal y revisó el tablero de notificaciones. El código de vuelo apareció parpadeando. Investigación en proceso. Sabía exactamente qué significaba. Ningún avión despegaría mientras esa marca siguiera activa. Podía imaginar el murmullo en la torre de control, la confusión de los operadores, las llamadas de emergencia entre aeropuertos asociados. No era la primera vez que paralizaba un sistema, pero nunca antes había sido por algo tan personal. Por primera vez no se trataba de estadísticas ni de protocolos abstractos. Era por Eliza. Dentro del avión, el ambiente se volvía más opresivo. El oficial de seguridad permanecía de pie junto a la niña, tomando notas rápidas en una tableta. Los pasajeros lo miraban con una mezcla de expectación y nerviosismo. Nadie entendía del todo qué ocurría, pero todos sentían que algo estaba mal. La azafata, Linda, mantenía los brazos cruzados, su postura rígida y su rostro impasible. En su mente estaba convencida de haber hecho lo correcto. Proteger la cabina se repetía como un mantra. Pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Elisa, una incomodidad se deslizaba como sombra. La niña no lloraba, no gritaba, no protestaba. Solo permanecía allí, con los labios apretados y los dedos entrelazados, demasiado quieta para una culpable. Evelyn atravesó los pasillos del aeropuerto con la misma serenidad de alguien que sabe que el tiempo juega a su favor. Su identificación de la Junta Global de Seguridad Aérea le abría puertas que para otros serían impenetrables. Los agentes en los controles apenas lograban disimular la sorpresa al verla. Algunos la reconocían, otros solo sabían que aquel pase dorado no debía ser cuestionado. Sus tacones resonaban sobre el suelo pulido como un metrónomo, marcando el inicio de una sinfonía que nadie había ensayado. Al llegar a la puerta C3, un supervisor se levantó de inmediato, pálido. «Doctora Monroe, el vuelo está en proceso de despegue». «No», corrigió ella, mostrando la credencial. «Ese vuelo no se mueve hasta que yo lo diga». En la cabina, Elisa escuchó el chasquido de la puerta al abrirse de nuevo. Giró la cabeza y por un instante creyó que estaba soñando. Su madre estaba allí, de pie, sin uniforme ni escoltas, solo con un traje azul marino y una mirada que helaba el aire. Los murmullos se multiplicaron. El oficial de seguridad dio un paso al frente, intentando explicar. «Lo siento, señora, pero esta menor está abajo». Evelyn levantó una mano y sacó una tarjeta negra con letras doradas. «No estoy aquí como madre», dijo con voz firme. «Estoy aquí como presidenta de la Junta Global de Seguridad Aérea». La tensión en la cabina se volvió insoportable. El silencio era tan denso que se escuchaba el zumbido eléctrico de las luces. Elisa se levantó apenas de su asiento, los ojos vidriosos de alivio. «Mamá», susurró. Evelyn asintió sin apartar la mirada del oficial. «Ella no está bajo investigación», dijo con calma. «Ella es la víctima». El hombre titubeó, bajó la tableta y retrocedió un paso. Elisa corrió a los brazos de su madre, y en ese abrazo comprimido estaba todo lo que las palabras no podían expresar: miedo, alivio, rabia contenida. Evelyn acarició suavemente el cabello de su hija, y luego giró hacia la azafata. «¿Es usted responsable de esta acusación?» Linda abrió la boca, pero solo salió un tartamudeo. Yo pensé». «No pensó», interrumpió Evelyn.
Usted juzgó. El capitán apareció desde la cabina, alertado por el movimiento en primera clase. Doctora Monroe, dijo con voz grave, hemos recibido un aviso de retención de cumplimiento. ¿Puede confirmarlo? Correcto, respondió ella sin levantar la voz. Ese avión no despegará hasta que yo lo autorice. El capitán bajó la mirada, comprendiendo la magnitud de la situación. Años de experiencia le bastaban para saber que ningún piloto con sentido común desobedecería esa orden. El resto de la tripulación permanecía inmóvil, atrapada entre la incredulidad y el miedo. Un monitor portátil fue traído a la cabina. Evelyn ordenó sin dudar, quiero ver las grabaciones del embarque. Ahora. El Purser vaciló. Señora, esas imágenes son restringidas. ¿Está seguro de querer terminar esa frase? Preguntó ella con una calma que cortaba más que un grito. Nadie insistió. Las imágenes comenzaron a reproducirse en la pantalla. Pasajeros avanzando en fila, documentos revisados, saludos rutinarios. Y allí estaba Elisa, sonriendo con timidez, entregando su pase sin irregularidad alguna. La azafata, en cambio, aparecía rígida, fría, incapaz de mirar a la niña a los ojos antes de llamar a seguridad. El vídeo terminó y el silencio fue demoledor. Evelyn se giró hacia Linda con una lentitud calculada. Saltó el protocolo, usó la palabra fraude. Y lo hizo contra una menor que tenía todo en regla. Yo quise proteger a los demás. Intentó justificar la mujer. No, replicó Evelyn, cortante. Quiso proteger su prejuicio. El murmullo entre los pasajeros estalló. Algunos asintieron, otros cuchichearon con indignación. Incluso un hombre de traje, sentado frente a la escena, se atrevió a decir en voz alta, «La vi». No hizo nada malo. Evelyn inclinó levemente la cabeza en señal de gratitud antes de volver su atención a la tripulación. La doctora sacó de su bolsillo otra tarjeta, pesada, mate, con letras doradas. Inspección ética de emergencia. Efectiva de inmediato. La dejó sobre la mesa plegable frente a Linda. La mujer la tomó con dedos temblorosos, consciente de que aquel trozo de cartón valía más que cualquier excusa. Este avión, declaró Evelyn, no despegará hasta que cada irregularidad quede registrada, y puede que no vuele mucho tiempo. El capitán asintió con rigidez, consciente de que el mundo exterior ya estaba observando. Los pasajeros sacaban discretamente sus teléfonos, grabando, tomando notas, conscientes de estar presenciando un momento histórico. Mientras Elisa se recostaba contra el hombro de su madre, el peso de lo ocurrido la golpeaba con fuerza. No entendía cada detalle, pero sentía la magnitud del cambio. La tensión en el ambiente, las miradas de respeto y miedo hacia Evelyn, el simple hecho de que un avión entero estaba detenido por ella. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en un susurro. Evelyn le acarició la mano con ternura. Ahora, dijo con una voz que no admitía réplica, empieza la rendición de cuentas. Fuera del avión, el efecto dominó ya había comenzado. En Bruselas, una alerta roja destellaba en el tablero central de la Junta. En Nueva York, analistas de seguridad recibían notificaciones de vuelos detenidos. En Tokio, supervisores cancelaban salidas de última hora. En menos de 2 horas, 34 vuelos estaban bajo revisión y los corredores bursátiles reaccionaban con pánico. Un simple gesto en Ginebra había desatado una tormenta internacional, y todo porque una niña de 12 años había sido juzgada por ocupar un asiento que le pertenecía. En la cabina, Evelyn se levantó y miró a los pasajeros. Lamento la demora, dijo con una calma solemne, pero hoy este avión no despegará por capricho. Está en tierra porque la dignidad de una niña fue cuestionada sin razón. Y mientras yo tenga voz en esta industria, no habrá cielo abierto para quien confunda prejuicio con seguridad. Las palabras, medidas y frías, cayeron sobre todos con un peso imposible de ignorar. No eran solo declaraciones, eran un veredicto. Elisa, sentada de nuevo en el asiento 1A, observaba todo con una mezcla de desconcierto y orgullo. Por primera vez comprendía la magnitud del trabajo de su madre. No era solo una ejecutiva, no era solo una especialista. Era alguien que podía mover el mundo con un susurro. Y lo hacía en ese momento, por ella. El avión entero guardaba silencio, como si cada pasajero entendiera que estaban siendo testigos de algo más grande que un simple retraso. Era el inicio de un terremoto que sacudiría a toda la industria aérea. El silencio en la cabina era tan espeso que parecía tener peso propio.
Todos los pasajeros, desde la primera fila hasta la última, contenían el aliento, mientras la pantalla portátil mostraba la grabación del embarque una vez más. La imagen congelada de Lisa, con su sonrisa tímida y el pase de a bordo en la mano, contrastaba con la expresión severa de Linda, la azafata, que lo había tomado con gesto de desconfianza. El oficial de seguridad tragó saliva, incómodo, consciente de que todo aquel teatro de sospechas estaba desmoronando frente a testigos. Evelyn Monroe no dijo nada al terminar el vídeo, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia era suficiente para que la verdad pesara sobre cada rincón del avión. Los murmullos comenzaron a crecer, primero tímidos, luego más firmes. Ella estaba tranquila, murmuró una pasajera. No hizo nada, añadió un hombre 2 filas atrás. Alguien más se atrevió a levantar la voz. Vi cómo la trataron. Fue injusto desde el principio. Evelyn alzó la mano y la cabina volvió al silencio. Lo que acaban de ver, dijo con voz grave, no es un simple error. Es un acto de prejuicio. Y en la industria que regula la seguridad de millones de vidas, el prejuicio no tiene cabida. La frase cayó como un martillo. Linda bajó la mirada, los labios apretados, incapaz de responder. El capitán se acercó con el rostro tenso. «Doctora Monroe», dijo en voz baja, «ya hemos recibido instrucciones de Bruselas. El vuelo 349 queda oficialmente en retención por auditoría ética. Eso significa que no podremos mover la aeronave hasta que se complete la investigación». Evelyn asintió con serenidad. «Exactamente. Y quiero que quede claro para todos los presentes, esta retención no es un castigo a los pasajeros. Es un recordatorio de que la dignidad de una sola persona pesa más que la prisa de un horario». Un murmullo recorrió la cabina, pero esta vez no era de incomodidad. Era de aprobación. Linda intentó recuperar algo de terreno. «Doctora, yo solo seguía protocolos». «Los menores no suelen». Se interrumpió al ver la mirada helada de Evelyn. «¿Protocolos?», repitió la doctora, sacando un documento digital en su tableta. «Aquí están los protocolos. Cada uno establece que todo pasajero, independientemente de la edad, debe ser tratado con respeto mientras se verifican los documentos. Usted no verificó nada. Pasó directamente a acusar. Y usó la palabra fraude». La voz de Evelyn se quebró apenas en esa última palabra, no por debilidad, sino por la fuerza contenida. Linda palideció, consciente de que cualquier excusa se derrumbaría frente a esa evidencia. El oficial de seguridad dio un paso atrás y se dirigió a Evelyn. «¿Desea que retiremos a la tripulación implicada?», preguntó con cautela. Evelyn lo miró fijamente, luego desvió la vista hacia Linda. «No voy a pedirlo», respondió con calma. «Voy a ordenarlo». En ese instante, Linda comprendió que no solo perdía el control de la situación, perdía mucho más. 2 auxiliares se acercaron con discreción, guiándola hacia la parte trasera del avión. Su rostro estaba encendido, no por rabia, sino por vergüenza. Los pasajeros la siguieron con la mirada, algunos con desdén, otros con silenciosa satisfacción. Era el inicio de una caída. Elisa observaba todo desde su asiento, con el corazón acelerado. No podía creer lo que veía. Su madre, con solo unas palabras, había detenido un avión, había desenmascarado a una azafata y había puesto en marcha un juicio silencioso. Se inclinó hacia ella y susurró: «Mamá, ¿de verdad no vamos a despegar?». Evelyn le acarició la mejilla con ternura. «No hasta que se haya hecho justicia». Y justicia, querida, no significa castigo ciego. Significa verdad. Elisa sintió, sin comprender del todo, pero sintiendo que aquellas palabras llevaban un peso inmenso. Mientras tanto, fuera del avión, la noticia ya comenzaba a propagarse. Pasajeros que habían grabado fragmentos del incidente subían videos a redes sociales con hashtags improvisados: almohadilla Flight 149, almohadilla Shivlon Gir, almohadilla Skyne Ova File. En cuestión de minutos, los clips acumulaban miles de reproducciones. La imagen de una niña en uniforme escolar siendo acusada de fraude en primera clase se volvía viral, y la revelación de que su madre era la presidenta de la Junta Global de Seguridad Aérea añadía un giro explosivo. Los titulares no tardaron en surgir. Aerolínea retiene a menor en primera clase. Intervención de alto nivel congela vuelos internacionales. Dentro de la aeronave, Evelyn solicitó acceso al sistema interno de la aerolínea. El capitán resignado le entregó la terminal portátil.
Sus dedos se movieron con precisión quirúrgica, enviando un informe inmediato a Bruselas. Caso documentado. Retención extendida a toda la flota de primera clase. Revisión inmediata de tripulación. Con cada palabra escrita, el círculo se cerraba más sobre Sky Nova Airlines. No era solo un vuelo detenido. Era una industria temblando bajo el peso de la transparencia. Los pasajeros que al inicio habían mirado con recelo a Elisa, ahora cambiaban de postura. Una mujer mayor se inclinó hacia ella. «No tengas miedo, cariño», le dijo suavemente. «Yo también lo vi todo. Tú tenías razón». Elisa la miró sorprendida y asintió, agradecida. Era la primera vez en esa mañana que sentía que alguien más, además de su madre, la veía como realmente era, una niña que solo quería volar a Londres. Ese pequeño gesto de apoyo era una chispa de esperanza en medio del caos. La azafata principal, distinta de Linda, se acercó a Evelyn con voz temblorosa. «Doctora, ¿qué va a pasar ahora con nosotros?», preguntó. Evelyn la observó con calma. «Eso dependerá de su cooperación. No estoy aquí para destruir carreras, sino para exigir responsabilidad. Si colaboran, esto quedará registrado como un aprendizaje. Si se resisten, será un precedente de negligencia». La mujer asintió, nerviosa pero aliviada, comprendiendo que aún había espacio para redención. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino. Comunicados oficiales llegaban desde Bruselas, Nueva York y Washington. 34 vuelos fueron puestos bajo retención. Once tripulants suspendidos. Las bolsas de valores reaccionaban con desplomes en las acciones de Sky Nova, y mientras tanto en el asiento 1A, Elisa bebía un sorbo de agua con manos temblorosas, sin entender del todo que estaba en el centro de una tormenta que alcanzaba a medio mundo. Para ella, todo seguía siendo personal, la mirada de duda, la humillación pública, el miedo inicial. Pero para el resto del planeta ya era un símbolo. Un periodista de un blog de viajes tuiteó desde Frankfurt, perfilan a la niña equivocada. Su madre no gritó, solo apagó 34 aviones. La frase recorrió redes sociales como fuego en pólvora seca. Evelyn, mientras tanto, mantenía la calma, anotando detalles, respondiendo llamadas cifradas desde Bruselas y acariciando de vez en cuando la mano de su hija. Era una mujer dividida entre dos papeles, madre y autoridad global. Y en ese equilibrio perfecto residía su fuerza. Cuando por fin Linda fue escoltada fuera del avión, los pasajeros aplaudieron suavemente. No era un gesto de burla, sino de alivio. Sentían que por una vez alguien poderoso había elegido el lado correcto sin levantar la voz. Evelyn se puso de pie y habló con tono sereno. Hoy no solo se detuvo un vuelo. Hoy comenzó una revisión que cambiará la manera en que esta industria trata a quienes confía su vida a bordo. No olviden este momento, porque cada uno de ustedes es testigo. El murmullo se transformó en silencio respetuoso. Nadie se atrevió a interrumpir. El amanecer en Bruselas pintaba el cielo de un gris metálico cuando una sala de conferencias, sellada por cristales esmerilados, se preparaba para un evento sin precedentes. 11 directores ejecutivos de las aerolíneas más grandes del mundo aguardaban en silencio, sus trajes oscuros contrastando con el resplandor frío de las luces. Frente a ellos, sobre la mesa larga, descansaba un documento que parecía inofensivo en apariencia, el Passenger Dignity Framework. En letras sobrias, un subtítulo definía su peso: estandarizar respeto, ética y transparencia en el servicio de vuelos premium a nivel mundial. Nadie hablaba, porque todos sabían que aquel papel era en realidad una sentencia. O firmaban o perdían el derecho a volar sobre los cielos de la Unión Europea y Estados Unidos. La puerta se abrió con un chirrido controlado y Evelyn Monroe entró en la sala. Su figura irradiaba una calma helada. No llevaba escoltas ni prensa, solo un portafolio negro bajo el brazo. Los ejecutivos bajaron la vista instintivamente. Sabían que frente a ellos no había una política, sino una fuerza que había puesto de rodillas a toda una industria sin necesidad de alzar la voz. Evelyn se sentó en la silla central, apoyó el portafolio en la mesa y lo abrió con parsimonia. «Firmarán hoy», dijo con voz firme, sin levantar el tono, «y lo harán porque este marco no nació de un capricho. Nació de un error que se convirtió en humillación global. Y si algo aprendimos de este error es que la dignidad no es negociable». Mientras tanto, en Ginebra, Elisa estaba sentada en un parque cercano al aeropuerto.
Llevaba el uniforme de su colegio y sostenía una taza de té caliente que su madre le había dejado minutos antes. El aire frío le erizaba la piel, pero su mirada estaba fija en el suelo cubierto de hojas otoñales. Recordaba una y otra vez la escena del avión, los ojos de los pasajeros sobre ella, la voz de la azafata acusándola, el anuncio de abordaje fraudulento. Aún le costaba creer que todo eso había ocurrido en cuestión de minutos. No pensaba en hashtags ni titulares, pensaba en lo que significaba pertenecer y en cómo, por un instante, había sentido que no lo hacía. En la sala de Bruselas, los bolígrafos comenzaron a deslizarse. Uno tras otro, los ejecutivos firmaban el documento. El sonido de cada trazo parecía un latido, lento y definitivo. Nadie discutió, nadie objetó. Sabían que resistirse equivalía a suicidio empresarial. Evelyn observó en silencio hasta que el último firmó. Cerró la carpeta, la tomó entre sus manos y se puso de pie. «Esto no es sobre una niña», dijo, su voz resonando como un eco metálico. «Es sobre miles que han subido a un avión con ilusión y se han encontrado con la duda. Hoy esa duda comienza a extinguirse». Ninguno de los presentes replicó. El peso de sus palabras era más fuerte que cualquier negociación. La noticia se expandió como una tormenta eléctrica. En cuestión de horas, cadenas internacionales transmitían imágenes de titulares brillantes. Se firma el Passenger Dignity Framework. Sky Nova bajo fuego global. Pérdidas estimadas en 1.4 mil millones. En Nueva York, periodistas preguntaban, ¿quién es Evelyn Monroe y por qué la industria teme pronunciar su nombre? En Tokio, paneles televisivos discutían el impacto en rutas premium. En redes sociales, millones compartían un mismo mensaje. Ella pertenecía allí. La imagen de Elisa en el asiento 1A se había convertido en símbolo, no solo de indignación, sino de cambio. Esa tarde, Evelyn volvió a encontrarse con su hija en el lounge privado del aeropuerto. Elisa estaba encogida en un sillón, mirando por la ventana las pistas tranquilas. «Solo quería llegar a Londres», susurró sin volverse. Evelyn se sentó a su lado y le pasó una taza de té. «No causaste un problema», le respondió con suavidad. «Lo revelaste». Elisa apretó los labios. «Tal vez debería haber sonreído más, explicado mejor». «No», interrumpió Evelyn, firme. «Fuiste educada. Seguiste las reglas. Y aún así te trataron como si no pertenecieras. Eso no es culpa tuya. Es culpa de un sistema que olvidó que cada pasajero merece respeto». La niña bajó la vista, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. 3 días después, la firma del marco se convirtió en ley. Los noticieros lo mostraban como el mayor cambio en la aviación desde las regulaciones de seguridad tras el 11 de septiembre. Nuevas medidas incluían cámaras corporales obligatorias en tripulación de primera clase, auditorías de interacción con pasajeros y protocolos de acceso diseñados para eliminar perfiles basados en edad, raza o apariencia. En cuestión de 48 horas, 19 aerolíneas adicionales habían firmado de manera preventiva para no perder sus licencias. Lo que había comenzado como un incidente aislado se transformaba en una ola imparable. En Sky Nova Airlines, el ambiente era de pánico. La junta directiva observaba los indicadores bursátiles desplomarse. El CEO, con el rostro pálido, admitía lo que nadie quería decir en voz alta. «Si no cumplimos de inmediato, perderemos todas nuestras rutas en Norteamérica y Europa. No es una suspensión temporal, es el fin». El silencio en aquella sala era sepulcral. Todos sabían que la caída no era consecuencia de una crisis económica, sino de un acto de arrogancia en una cabina de avión. Una sola mirada de desprecio había desencadenado un cataclismo. Mientras tanto, Elisa y Evelyn compartían un momento íntimo en un café de Ginebra. «¿Por qué te escuchan tanto, mamá?», preguntó la niña con ojos curiosos. Evelyn sonrió levemente, cansada pero serena. «Porque la licencia de cada avión en el cielo pasa por mi oficina. No soy la dueña del cielo, pero cuando alguien se atreve a dudar de ti, sí puedo cerrarle las alas». Elisa parpadeó, sorprendida. «Eres como la jefa del cielo». Un leve suspiro escapó de los labios de Evelyn. «No exactamente, pero lo suficiente para que sepan que no se juega con la dignidad de una niña». Elisa se recostó en su hombro, sintiendo por primera vez desde aquel día que estaba a salvo. Los días siguientes trajeron consigo un fenómeno inesperado. En redes sociales, fotografías de niños y adolescentes sentados en primera clase circulaban bajo el hashtag #SheBelongHere.
familia compartían historias de humillaciones similares, de dudas lanzadas contra pasajeros que no parecían encajar. El incidente de Elisa se había convertido en catalizador de un movimiento global, y en medio de todo ella intentaba volver a su rutina, practicar violín, hacer tareas escolares, pensar en Londres. Pero nada volvería a ser igual. Donde antes había silencio, ahora había un coro de voces defendiendo la dignidad. Semanas después, una invitación llegó al correo oficial de Evelyn, una carta con membrete de la Comisión de Ética Civil de la Casa Blanca. Solicitaban su asesoría para diseñar un marco nacional de integración ética, extendido más allá de la aviación hacia educación, transporte y finanzas. Evelyn leyó la carta 2 veces antes de doblarla y entregársela a Elisa. ¿Quieres venir conmigo a Washington?, preguntó con calma. La niña arqueó una ceja y sonrió apenas. «Ábrate». Evelyn soltó una risa suave. «Me aseguraré de que sí». Era una manera sutil de decir que su historia apenas comenzaba. El día que Elisa volvió finalmente a Londres, lo hizo sin cámaras ni micrófonos. Caminó junto a su madre, tomó su asiento en un A y se abrochó el cinturón. Esta vez, la azafata que la atendió se inclinó con nerviosismo y le dijo: «Señorita Monroe, ¿quiere algo antes de despegar? Hemos tenido 3 semanas de entrenamiento nuevo. Todo por usted». Elisa no supo qué contestar, así que solo asintió con una sonrisa tímida. Era suficiente. El avión despegó y por primera vez en semanas, la niña miró por la ventana con calma, sin miedo, solo con la sensación de que pertenecía a ese cielo. En Nueva York, Evelyn asistió a un foro internacional donde se discutían las implicaciones del nuevo marco. No pronunció largos discursos, su sola presencia bastaba. Los titulares ya habían hecho el trabajo. Una niña cambió la industria sin decir una palabra. En pantallas de todo el mundo, la imagen de Elisa en silencio, sentada en primera clase, se repetía como un símbolo de resistencia pacífica. Algunos la llamaban la pasajera silenciosa, otros la niña que movió al mundo. Para Evelyn solo era su hija, y eso bastaba. Esa noche, en la tranquilidad de una habitación de hotel, Elisa miró a su madre y le preguntó con voz baja: «¿De verdad crees que la gente va a cambiar?». Evelyn pensó durante un largo instante antes de responder. «Creo que los sistemas han cambiado. Y a veces, cuando los sistemas cambian, obligan a la gente a ponerse al día. No es perfecto, pero es un comienzo». Elisa asintió, satisfecha con esa respuesta. Porque a veces lo importante no es que todo cambie de golpe, sino que alguien encienda la primera chispa. Semanas más tarde, una foto se volvió viral. Mostraba a Elisa en una mesa redonda juvenil de la Junta Global de Seguridad Aérea. No hablaba, no levantaba la voz. Solo escuchaba, atenta, con los ojos grandes y el cabello rojizo cayendo sobre sus hombros. La leyenda escrita por un periodista decía: «Algunos niños hacen ruido, otros simplemente se sientan en silencio y mueven el mundo». Era la síntesis perfecta de todo lo ocurrido, el poder de la calma frente al estruendo del prejuicio. Y así, la historia cerró como había comenzado, con una niña en un asiento. No hubo gritos ni venganzas estruendosas, no hubo rabia desatada ni escenas teatrales. Solo el silencio de alguien que, al ser cuestionada, eligió quedarse quieta y esperar. Y el eco de ese silencio recorrió salas de juntas, aeropuertos y gobiernos enteros, obligando a todos a mirar lo que siempre había estado frente a ellos: la dignidad humana. Una sola niña, en el asiento 1A, había logrado lo que décadas de políticas no habían conseguido. Y al final, cuando vio a Elisa, levantó la vista al cielo desde la ventanilla de un avión, supo que ese lugar, al fin, le pertenecía.